Perfecto. Entonces, estas dos identidades se las tienen que saber muy bien porque las van a usar mucho. Entonces, a partir de estas dos identidades, vamos a poder verificar esta otra identidad hiperbólica. Entonces, tendríamos aquí que escribir que e a la x menos e a la menos x sobre 2 más e a la x más e a la menos x sobre 2 es equivalente a 2 veces, y aquí tenemos al seno hiperbólico de x más y sobre 2. ¿Cómo lo representarían en términos de la función exponencial? A ver quién me quiere ayudar. Si el seno hiperbólico de x o de u o del argumento que sea es la función exponencial elevada a ese argumento menos la función exponencial elevada a menos ese argumento entre 2, entonces, ¿cómo representarían al seno hiperbólico de x más y entre 2? ¿Me podrían decir, por favor? E a la x más y sobre 2. Ajá. E a la x más y, todo eso entre 2. Ajá. Menos e a la menos Ajá. x más y sobre 2. Entre 2. Ajá. Y todo eso entre 2. 2. Ajá, muy bien. Y luego esto lo vamos a multiplicar porque dice 2 veces seno por coseno hiperbólico. Entonces, ¿por qué no vamos a multiplicar? Por e. Por e a la X menos y sobre 2. Ajá. Menos. Así más. Más. Porque es coseno hiperbólico. E. A la menos x menos y sobre 2. Muy bien. X menos y sobre 2. Perfecto. Sobre 2. Sí. Y todo esto sobre 2. Muy bien. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué nos queda? ¿Me podrían decir? Esta se simplificaría con esta, ¿no? Porque son iguales, pero de signos contrarios. Esta es negativa y la segunda es positiva. ¿Están de acuerdo? Y tenemos 2. e a la x entre 2 y a la x. ¿Solo nos quedaría? E a la x. Muy bien, ¿no? e a la x. Perfecto, muy bien. Nos queda solo del lado izquierdo e a la x. Muy bien. Y ahora si multiplico este 2 con este 2, nos queda 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, por este otro, nos quedaría un medio de quién. Vamos a ir multiplicando este por cada uno de los elementos de la derecha. Entonces nos quedaría e a la x más y sobre 2 por e a la x más y sobre 2. Como tiene la misma base, ¿qué pasa con sus exponentes? Se suman. Se suman. Entonces sumamos x medios más x medios, nos queda x entera. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque un medio más un medio es un entero. Y luego y medios menos y medios se simplifica. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora vamos a multiplicar a ese mismo primer elemento por el segundo. ¿Qué nos quedaría? Otra vez tenemos la misma base, que es el número e. Sumamos los exponentes. Entonces sería x medios menos x medios por este signo negativo. Se simplifica. ¿Están de acuerdo? Cero. Queda 0. Y luego y medios menos y medios nos queda y. 0 más y. Le voy a quitar aquí el 0 y solo pongo y. Perfecto. Ahora voy a multiplicar a el segundo término del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Entonces, menos por más nos queda menos. Tenemos la base que es el número e y sumamos los exponentes. Menos x medios más x medios nos queda 0. Y luego menos y medios nos queda menos y. ¿Sí o no? Sí. ¿O me estoy equivocando? Díganme ustedes. ¿Cómo ven? Estoy haciendo el producto del segundo factor del segundo elemento del primer factor por el primer elemento del segundo factor. ¿Sí o no? Sí. Profe, pero del lado izquierdo no es seno hiperbólico de x y el otro es de y. Ah, sí.
Bueno, ahorita lo corrijo eso. Vamos a seguir del lado derecho, ahorita borro el lado izquierdo, corrigiendo este de aquí. Muy bien, muy bien. Perfecto, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos hace falta multiplicar este segundo elemento por el segundo elemento de este. Nos quedaría menos por más, sería otra vez menos, y tiene la misma base que es el número e. Quedaría menos x medios da menos x, luego menos y medios más y medios se simplifican. Muy bien, entonces vamos a corregirlo del lado izquierdo porque no era la misma variable, era otra. Muy bien, gracias. Ahí voy. Déjenme corregirlo. Ay, no sé por qué puse la goma y se puso el punto. Lo que estaba mal es que en el lado izquierdo era el seno hiperbólico de x y seno hiperbólico de y. Yo puse para los dos el mismo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí era e a la x menos e a la menos x sobre 2. Voy a quitarle esa expresión que estaba simplificando. Ahí voy. Muy bien, entonces habíamos dicho que el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Luego, ahora voy a escribir también el seno hiperbólico, pero ahora de y, que sería e a la y menos e a la menos y sobre 2. Muy bien. Entonces, como los dos tienen el mismo denominador, que es un medio, lo factorizo, que multiplica un medio a e a la x menos c a la menos x más e a la y menos c a la menos y. Y ya observamos que el lado izquierdo es igual al lado derecho, porque tenemos e a la x del lado izquierdo, también tenemos e a la x del lado derecho. Luego tenemos menos c a la menos x del lado izquierdo, menos c a la menos x del lado derecho. E a la y del lado izquierdo, e a la y del lado derecho, y menos c a la y del lado izquierdo, menos c a la menos y del lado derecho. Entonces, como el lado izquierdo es igual al lado derecho, por lo tanto, la igualdad se cumple. O sea, ya verificamos que esta identidad hiperbólica es cierta. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que revisaron probablemente en el semestre pasado, en cálculo y geometría analítica, cuando revisaron las funciones hiperbólicas, les dijeron o les comentaron que para poder verificar una identidad hiperbólica, es importante que ustedes tienen que aprenderse esta y esta. Estas dos identidades que escriben al seno hiperbólico y al coseno hiperbólico en términos de la función exponencial, se las tienen que saber bien, porque sabiendo eso, podemos verificar cualquier identidad hiperbólica. Muy bien. Y el inciso B, pues se hace de la misma manera, solo que en lugar de tener ahora al seno hiperbólico, tenemos al coseno hiperbólico. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. ¿De todas formas quieren que lo hagamos o hacemos mejor otro? Otro, ¿no? Ajá, Otro. porque es exactamente el mismo proceso, solo que en lugar de usar al seno hiperbólico, vamos a usar ahora al coseno. Vamos a tener que multiplicar igual que lo hicimos aquí. Muy bien, ¿y cuál les gustaría hacer? Ya sea de los que yo les estoy mostrando, o bien alguno que ustedes traigan o que hayan visto por ahí. Muy bien, integrales impropias, ¿les quedó muy claro? Un ejercicio de integral impropia que no hicimos, no sé, a ver, déjenme buscarlo en la presentación y que sí me gustaría que lo hagamos porque para que ustedes recuerdan algunas cosas importantes. Déjenme ver, cálculo integral. Vamos a ver, tema 2, integrales impropias. Voy a borrar este. Vean, dejen que abra nada más la presentación. 75, procesando. Aquí está. Que ya no lo pudimos hacer en clase. De hecho, según yo recuerdo, eso fue lo último que vimos en el salón, las integrales impropias, pero no hicimos muchos ejercicios. Ya después yo los hice aquí. Ya no lo pudimos hacer. Vamos a hacerlo.
Bueno, no, ese todavía no. Otro antes de este. Déjenme buscarlo. Este. Primero este. Según yo tampoco lo hicimos. Rubén. Ay, se volvió a poner el mismo. Vamos a borrar. Control C. Y aquí lo voy a poner. Control V. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿me pueden decir en principio qué es una integral impropia? Es una integral que tiene como límites, ya sea al infinito o al menos infinito. Muy bien, perfecto. Entonces, Y- ¿por qué razón esta integral es impropia? Más bien, ¿por cuántas razones esta integral es impropia? ¿Por cuántas razones? ¿Por 2? Por 2, muy bien, porque contiene tanto al menos infinito como al infinito. Entonces, como para poder resolverla, tiene que ser impropia solo por una razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que solo sea impropia por una razón? Separarlas. Muy bien, separarla. Muy bien. Separarla. Separarla, perfecto. ¿Y cómo la separaríamos? ¿Cómo la reescribiríamos? Como la integral de menos infinito. Y aquí pueden ustedes elegir cualquier valor. Si alguien dice, yo voy a elegir el 0, está perfecto. O si alguien dice, no, pues como ese valor puede ser cualquiera entre el intervalo de menos infinito a infinito y lo voy a representar con una constante, también lo puede poner, el que ustedes quieran. Yo voy a poner 0 por facilidad. Entonces, la integral de menos infinito a 0 del diferencial de x sobre 1 más x cuadrada más la integral de 0 a infinito del diferencial de x entre 1 más x cuadrada. Muy bien, entonces estas dos integrales que se obtuvieron a partir de la integral original tienen solamente ya una razón que las hace impropia. En el caso de la primera es el menos infinito y en el caso de la segunda es el infinito. Entonces, ¿qué hacíamos después de identificar lo que las hace impropias? Teníamos que sustituirlo por una variable, en este caso le va a llamar u, y tenemos que decir que vamos a sacar el límite cuando u tienda al valor original. ¿Cuál era el valor original? Menos Menos infinito. infinito. Menos infinito, muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Y después aquí cambio al infinito por otra variable que no sea la misma, porque si no puede ser que me equivoque. Le pongo v y digo que voy a sacar el límite cuando v tienda a infinito. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ah, ya me equivoqué otra vez. Porque aquí puse la letra u. ¿Y qué variable estamos usando? V. 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 Muy bien. Entonces, resolviendo la integral por separado, la integral indefinida diferencial de x entre 1 más x cuadrada, ¿cuál es su antiderivada? Recuerden, yo solamente me tengo que preguntar qué función o qué expresión derivé para llegar a 1 sobre 1 más x cuadrada. ¿Qué función derivarían para llegar a esta? Que estoy subrayando. Era de... Ajá. Si se equivocan no pasa nada. Yo les digo, no, esa no es. ¿Arcotangente? ¿Cómo? ¿Arcotangente? Así es, ángulo tangente, arco tangente o tangente inversa. Yo uso mejor ángulo tangente porque es mucho más fácil observar qué es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x es el ángulo tangente de x más c. Pero como nuestras integrales estaban definidas, entonces no tengo que poner a c. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces tendríamos que sacar el límite cuando u tienda a menos infinito del ángulo tangente de x valuado de u a 0.
y tenemos que sumarle el límite cuando v tienda a infinito de ángulo tangente de x valuado de 0, déjenme recorrer el 0 un poco más a la derecha, de 0 a v. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el límite cuando u tiende a menos infinito de ángulo tangente de 0. Voy a ese paréntesis, no se ve como paréntesis. Ángulo tangente de 0. Ángulo tangente de 0 menos ángulo tangente de u. Y luego sería que a esa expresión resultante le vamos a sumar el límite cuando v tienda a infinito del ángulo tangente de v menos el ángulo tangente de 0. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, simplemente antes de sacar el límite, voy a simplificar lo que se pueda simplificar. Y entonces aquí, en esta expresión que estoy subrayando, me pregunto, ¿para qué ángulo la tangente toma el valor de 0? Y entonces recuerdo nada más la gráfica de la función tangente. Recuerden que sabíamos en cálculo y geometría y también en álgebra que revisamos a las funciones trigonométricas, que las funciones trigonométricas son periódicas. ¿Eso qué significa? Que van a repetirse para diferentes intervalos en todo nuestro eje X, o sea, en todos los reales, van a estarse repitiendo. Entonces, la tangente, más o menos si ustedes recuerdan, tiene esta forma para el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Y después esta misma se va a ir repitiendo a la izquierda y a la derecha. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Sí. Y después en cálculo y geometría les dijeron, para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva. Y una función biyectiva es aquella que es inyectiva y suprayectiva al mismo tiempo. Entonces, como conocemos a las funciones trigonométricas, pues no tendrían inversa, porque como esta se repite hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces no serían biyectivas. Pero entonces, para que las funciones trigonométricas tengan inversa, se restringen a cierto intervalo. Para el caso de la tangente, para que esta tuviera inversa, se restringió solamente de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque es importante que ustedes lo sepan y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, ya nada más regresando a lo que estábamos haciendo, de la gráfica que dibujé a la izquierda, ahora sí ya es más fácil para nosotros observar para qué ángulo en el intervalo de menos pi medios a pi medios, para qué ángulo en ese intervalo la tangente toma el valor de 0. Y pues aquí está el valor de 0. Y entonces, ¿cuál es el ángulo que hace que la gráfica pase por el origen? 90. No, no es cierto. ¿No? No, porque fíjense, este es menos 90 grados y este es 90 grados. Este es menos 90 grados y este es 90 grados. Entonces, ¿cuál es el que está justo a la mitad? 45. No, Rose, no es 45, porque estamos en menos 90 y hasta 90. ¿Cuál es el que está a la mitad? 0. El 0, exacto. Entonces, Cero. ¿para qué ángulo la tangente toma el valor de 0? Y ese es 0. Si estuviéramos solamente en el intervalo de 0 a pi medios, lo que está a la mitad es 45, que es pi cuartos, pero estábamos en el intervalo de menos pi medios a pi medios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, perfecto, ya lo vieron. Entonces, para la primera expresión queda 0, luego para la segunda, pues no se puede calcular porque no sé quién es u por ahora, entonces lo dejo así indicado. Luego, para el de la derecha, escribo el límite cuando v tiende a infinito y ángulo tangente de v, no lo escribo así porque no sé quién es v todavía. Y otra vez me pregunto, ¿para qué ángulo la tangente toma el valor de 0? 0.
0, muy bien, perfecto. Y entonces, ¿se acuerdan que aquí, les repito, ¿se acuerdan que aquí les dije que nosotros podemos partir en cualquier valor dentro del intervalo? Alguien más pudo haber partido de menos infinito a pi cuartos y de pi cuartos a infinito. Entonces aquí me hubiera quedado, ¿para qué ángulo la tangente vale pi cuartos? Imagínense. Y entonces ya tendría un valor constante. Pero como aquí otra vez tendría que poner, ¿para qué ángulo la tangente vale pi cuartos? Entonces aquí me quedaría otro valor constante. Entonces, como ese valor constante va a aparecer en la primera expresión positivo y en la segunda expresión va a aparecer negativo, entonces, ¿qué va a pasar con esos valores constantes? No importa, no importando qué valor tomaron en el intervalo, ¿qué va a pasar con ellos? Se eliminan. Ajá, se van a eliminar, muy bien Gerardo, se van a eliminar porque en la primera expresión aparece positivo y en la segunda aparece negativo, porque es exactamente esa misma expresión, ¿sí lo observan? No importa que yo no hubiera usado 0, si hubiera usado cualquier otro, siempre se van a eliminar, ¿sí entendieron eso? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué nos quedaría? Simplemente el límite cuando u tiende a menos infinito del ángulo tangente de u. Y para la segunda expresión nos quedaría el límite cuando v tiende a infinito del ángulo tangente de v. Muy bien. Y para eso es que escribí la gráfica, para que fuera más fácil para ustedes observar la respuesta de estos dos límites. Observen. Entonces dice aquí, ¿cómo se calcula un límite? Pues sustituyendo el valor al cual tiende el límite. Entonces, para la primera expresión me quedaría ángulo tangente, arco tangente o tangente inverso de menos infinito. Y para la segunda expresión me quedaría ángulo tangente, tangente inverso o arco tangente de infinito. Y entonces de la gráfica me pregunto, ¿para qué ángulo en el intervalo de menos pi medios a pi medios la tangente tiende a menos infinito? ¿Cuál es esa respuesta? Menos pi medios. Menos pi medios, muy bien. ¿Y para qué ángulo la tangente tiende a infinito? Ah, pero esperen. Estoy teniendo un error. ¿Ya vieron cuál es mi error? Hasta esta parte que escribí. ¿Ya vieron cuál es mi error? El límite de menos ángulo. Exacto, muy bien. Me faltaba el signo menos. Perfecto, Gerardo. Entonces lo escribo aquí afuera. Aquí lo escribo. Y aquí lo escribo. Muy bien. Perfecto. Hasta ahora vamos bien, ¿ya? Y ahora, para la siguiente parte me pregunto, ¿para qué ángulo la tangente tiende ahora al infinito? ¿Cuál es la respuesta? Pi medios. Pi medios, muy bien. Entonces, menos pi medios hace que sea pi medios positivo, más pi medios positivo, ¿cuánto nos queda? Pi, muy bien. Y ese valor, ¿a qué conclusión nos lleva? Por lo tanto, la integral, ¿qué? ¿Qué? ¿Converge? Converge, muy bien. Converge al valor que es pi. ¿Sí entendieron? ¿Se acuerdan de este tema? Este tema les había dicho que es muy importante porque en ecuaciones diferenciales van a ver un concepto que se llama transformada de Laplace y la transformada de Laplace se define a partir de una integral impropia como estas, integrales que tienden a infinito o a menos infinito en sus intervalos de integración. Entonces, ¿entendieron este ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Recuerden que vimos primero que nuestra integral era impropia por dos razones, porque contenía al infinito y al menos infinito, entonces la separamos en dos integrales, eligiendo un punto de separación arbitrario, que yo elegí el 0, pero pudo ser cualquier otro valor, y no importa qué valor usen, porque aquí observamos que como aquí va a quedar la expresión positiva y aquí la expresión negativa, al final se van a simplificar, entonces solo nos quedan ángulo tangente de U y ángulo tangente de V. Entonces, lo que habíamos revisado en clase, nos habíamos dicho que si la primera integral converge, no significa que la integral original converge. Para que la integral original converja, tiene que pasar que la segunda integral también converja.
Y entonces aquí observamos que la primera integral converge a pi medios, la segunda converge a pi medios, entonces la integral total converge a la suma de esas dos expresiones, que es pi. ¿Sí se acuerdan? Sí. Por eso es que lo estamos repasando, porque es muy importante y lo van a usar en otras materias, por si no les había quedado claro. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿No? ¿Sí o no? Sí, dentro de la bueno, Ajá. sí, de la gráfica de la Esta. tangente, Ajá. o sea, ajá, sí. O sea, por ejemplo, ve que hay, como es, ¿qué dijo? Periódica, algo así. Ajá, sí. Hay varios intervalos. Claro. Pudimos haber usado otro, o está usando eso porque tomamos el 0. Es que, Elisa. Sí, ¿no? Elisa, en realidad, cuando nosotros, bueno, cuando tú revisaste este tema en cálculo y geometría analítica, te debieron decir, para que las funciones trigonométricas tengan inversa, hay una convención donde se decidió qué intervalo se tenía que utilizar para poder definir a una inversa. Sin embargo, es posible que tú uses cualquier otro intervalo, pero en general, para poder calcular la inversa de la función tangente, se usa el intervalo definido de menos pi medios a pi medios. Sin embargo, pudieses utilizar cualquier otro, pero por convención se utilizó este. Y no es porque nosotros hayamos elegido al 0, sino porque por convención se utiliza para definir a la inversa de la función tangente el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Aunque, como tú bien lo mencionas, a alguien más se le pudo ocurrir utilizar al intervalo que va de pi medios a 3 medios de pi, y a así como está la gráfica, también tendría inversa. O alguien más pudo utilizar el intervalo que va de menos 3 medios de pi a menos pi medios, que sería y también tendría inversa, pero por convención se utiliza el que está más cercano al origen. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada, de nada. Entonces, vean, es importante que ustedes recuerden todo esto que les estoy diciendo, porque de repente alguien más podría decir, ¿y por qué el ángulo tangente de menos infinito, de menos infinito, es menos pi medios? Y ya les dije, la respuesta es por la definición de la función inversa de la tangente. Por esa razón, esta es la respuesta. Alguien más podría decir, pero también es menos 3 medios de pi. Y yo les diría, si están resolviendo una ecuación trigonométrica, tienen toda la razón. Pero si estamos hablando de funciones, entonces esta que escribimos nosotros es la única respuesta posible. ¿Por qué razón? Porque para definir a la inversa de la función tangente, por convención se utilizó solo este intervalo. Entonces no me podrían decir nada que esté a la derecha de pi medios, ni nada que esté a la izquierda de menos pi medios. Porque para definir a la inversa se utilizó solo este intervalo. Tengo que repetir eso porque es de suma importancia. No podrían dar otro valor distinto a este que yo puse, justo porque estamos hablando de funciones. Y para definir a esa función se utilizó ese intervalo. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro eso? Es importante que lo entiendan. Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora sí ya podemos hacer la siguiente integral impropia que venía. Voy a borrar esto que hicimos. Muy bien. Déjenme ver la ubicación de la barra de herramientas. Creo que se puede poner a la derecha para que... A la izquierda, muy bien, perfecto. Muy bien, qué bien. No sabía eso. Perfecto. Una Entonces, pregunta. sí. Si tenemos un ejercicio y se lo queremos mostrar, ¿cómo lo hacemos? Pues puedes dictármelo, Rose. Bueno, este es algo extenso, pero ahorita lo veo. Perdón, me estoy adaptando a esta cosa.
Una Está bien, disculpa. Ru, no pasa nada, no pasa nada. Mientras vamos a resolver este y ahorita ya buscas el tuyo y ya sería el último que haríamos. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos de este ejercicio que acabo de poner? Mm, Es impropia. Que es impropia, la fracción es impropia porque el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces primero tiene que dividirse. Entonces habíamos visto en clase dos opciones. La primera es sumarle un 0 al numerador y entonces lo podemos separar como x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1 menos 1 sobre x cuadrada más 1. Y la primera expresión vale 1 y la segunda expresión así se queda. Otra forma de dividirlo es con la división tradicional. X cuadrada entre x cuadrada más 1. Busco qué expresión multiplicada por x cuadrada me da x cuadrada y ese es un 1. Entonces hago la multiplicación. 1 por x cuadrada es x cuadrada, pero se lo resto. Y 1 por 1 es 1, pero se lo resto. Entonces simplifico. X cuadrada con menos x cuadrada dan 0 y solo me queda menos 1. Entonces el cociente de dividir x cuadrada entre x cuadrada más 1 sería 1, que es el cociente, más el residuo dividido entre la expresión original. Entonces llegamos al mismo resultado, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces este ejercicio que dice la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada sobre x cuadrada más 1, diferencial de x, es equivalente a menos la integral de menos infinito a infinito de 1 menos 1 sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Entonces la partimos en dos integrales. La integral de menos infinito a infinito del diferencial de x menos la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Muy bien. ¿Y qué sabemos de la integral de la derecha? ¿Qué sabemos de esa integral? Es una integral directa, o sea, bueno, ¿no? Ajá, es una integral directa, ¿sí? ¿Qué más sabemos? De esta estoy hablando. ¿No es la que acabamos de resolver? Sí, Ajá, ¿y qué sabemos de esta? que vale pi, ¿no? Ah, Que converge a pi, exacto. Ah. Exacto. Converge a pi. Muy bien. Y entonces, aunque esta ya sabemos que converge, necesitamos saber qué pasa con esta otra. Y por lo que observamos, ¿qué podrían decirme ustedes? Esto va a converger a 0. ¿Cómo? ¿Sería convergente a 0? No, vean, vamos a ver. Entonces, esta otra integral tendríamos que partirla en dos. Sería el límite cuando u tienda a menos infinito de la integral de u a 0 del diferencial de x más el límite cuando v tienda a infinito de la integral de 0 a v diferencial de x. Entonces, esta tiene antiderivada inmediata, que es x, y ese lo vamos a evaluar desde u hasta 0. Y del otro lado sería evaluar a x de 0 a v. Entonces, ¿qué nos quedaría? El límite cuando u tiende a menos infinito de, ¿quién sería? ¿Me pueden decir cuánto queda esta evaluación? ¿Qué quedaría? Esa expresión que ellos tienen. 0 menos u. Ajá, o sea. Por eso, 0 menos u. Ajá, o sea. Menos u. Ajá, menos u. Menos u. Muy bien, muy bien. ¿Y la de la derecha qué quedaría? V. V. Muy bien, perfecto. Y entonces ya sustituyendo el valor al cual tiende el límite, ¿cuánto queda esta expresión? Que subraye. 0. No. Infinito. Pues Sí. es que es menos Infinito, ajá, infinito muy bien. más infinito. Más infinito, que eso sería infinito y por lo tanto Infinito. Diverge. diverge, muy bien. Entonces,
¿qué conclusión podríamos dar de esta integral? Que diverge, Exacto. ¿Por qué razón? porque si una diverge, pues ya Porque ya con una, ¿no? Exacto, muy bien. Y aunque la segunda integral que nosotros calculamos hace rato converge, como la primera diverge, entonces toda la integral diverge. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Qué bueno que practicamos eso porque creo que todavía no les había quedado tan claro, pero espero que ya con esto ya les haya quedado más claro. ¿Tienen alguna duda de esto? Si no, para que No. pasemos al ejercicio que su No. compañera Rose tiene ahí. Bueno, entonces Rose, ¿ya lo encontraste? Ya, Ajá. pues, Díctalo. pues sí, ¿Puedo borrar esto, muchachos? propia, pero está algo complicada. Ajá, sí, tú díctalo, no pasa nada. De límite, es un integral que de límite inferior Ajá. es cuartos, límite superior 3 pi cuartos. Como denominador tiene seno de x, como denominador tiene coseno cuadrado de x menos coseno de x más 4. Ajá. Sí, sería todo. ¿Estás viendo lo mismo que, bueno, estás viendo lo que yo escribí? A ver. Sí. ¿Es exactamente eso que tú dijiste? Coseno de x. Sí, aunque la de x iba en el numerador. Ajá, no importa, eso no es importante. No pasa nada. Y si es 4 en el límite inferior de la integral. Pi cuartos. Ah, ya, perfecto. Y en el denominador, ¿sí está así como tú lo dijiste, tal cual? ¿No te falta algo por ahí? Pues aquí tengo el libro, voy a checar. Es que le había tomado una foto, pero no pude subirla. Sí, revísalo bien porque siento que algo raro hay por ahí. De hecho, sí es impropia, pero revisa bien el denominador porque siento que ahí te faltó un dato. Si es impropia, es un buen ejercicio, pero creo que te faltó algo por ahí, Rose. No me deja. Ya. A ver. Le dije El denominador, solo revisa el denominador. pues así viene. Coseno cuadrado de x menos 5 por coseno de x más 4. ¿5? ¿Sí, no? Revísalo. Revísalo. Es que el que usted tiene le falta, el 5 multiplica al coseno de x. Ajá. Muy bien. Sí. Muy bien. 5 coseno de x más 4. Ajá. Muy bien. Perfecto. Yo digo que tal vez no lo ves bien, pero está bien. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué harían ustedes para resolver esta integral? Sabemos que es impropia, ¿por qué razón? A ver. ¿O no es impropia? ¿Será porque el grado de abajo es mayor? ¿Cómo? ¿El grado de abajo es mayor? No. Es las fracciones propias e impropias se definen a partir de lo que aparece en el numerador y en el denominador, pero cuando son funciones polinómicas. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos x cúbica más 1 y abajo x más 2, entonces esta es una fracción impropia porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces solo es impropia cuando el de arriba es más grande que el de abajo, pero no al revés. O sea, si el de abajo es más grande que el de arriba, no es impropia.
Si hablaras de fracciones con números, nada más, entonces ve, déjame borrar esto. Impropia porque en su intervalo está el valor que indetermina, ¿no? La Exacto. ¿Y fracción. cuál es el valor que indetermina? Pi medios. Pi medios, muy bien. Ahí. Muy bien, muy bien. Perfecto. No puede ser. Esperen, esperen. Es que le di tanto borrar, 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 que se borró todo. Entonces era coseno cuadrado de x menos 5 coseno de x más 4. ¿Habías dicho, Rose? Sí. Muy bien. Entonces podría ser impropia porque dentro del intervalo de integración hay un valor que hace 0 al denominador, pero pues no sabemos si es pi medios o no. Parecía como que era pi medios, pero no estoy tan seguro. Entonces vamos a ver, por este 5, por eso es que decía que tal vez no estaba bien planteado o no lo estabas copiando bien, Rose, porque fíjense, si x es igual a pi medios, entonces en la expresión del denominador nos quedaría coseno de pi medios al cuadrado menos 5 por el coseno de pi medios al cuadrado más 4. Entonces, el coseno de pi medios o de 90 grados, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de pi medios en radianes o de 90 Cero. grados? 0. ¿Cuánto? 0. 0, muy bien. Entonces, esta expresión valdría 0. Esta expresión también valdría 0, ¿de acuerdo? Sí. Y del otro lado quedaría un 4. Entonces, en pi medios, el denominador no se hace 0. Entonces, no sería impropia por esa razón. ¿Ya vieron? Por eso es que decía que tal vez lo que estaba diciendo Rose había por ahí un error, porque con los datos que me estaba dando no se hacía impropia. Entonces era de pi cuartos a 3 pi cuartos de seno de x sobre, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Coseno cuadrado de x menos 5 coseno de x más 4. Entonces, no. A ver, vamos a resolver esta expresión. Vamos a ver si hay un valor de x en el intervalo de pi cuartos a 3 cuartos de pi que haga que coseno cuadrado de x menos 5 coseno de x más 4 sea igual a 0. Esta es una ecuación trigonométrica. Entonces, algo que podemos hacer para resolver es hacer un cambio de variable. Entonces, si yo digo que a es el coseno de x, me quedaría que a cuadrada menos 5a más 4 es igual a 0. Entonces, ¿cómo factorizo a esa expresión? Pues dos números que multiplicados den 4 y sumados menos 5, pues sería menos 4 y menos 1. Entonces me quedaría que a menos 4 es igual a 0 y a menos 1 es igual a 0. Entonces, a es el coseno de x, menos 4 igual a 0, y coseno de x menos 1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nos quedaría que el coseno de x es igual a 4. Y esta no tiene solución. Porque para ningún valor de x el coseno toma el valor de 4. Porque el coseno solo va de... ¿De dónde a dónde va el coseno? De De menos 1 a 1. Muy bien, perfecto. Entonces no tiene solución para esta. Y para esta sería ángulo cuyo coseno es 1. ¿Para qué ángulo el coseno toma el valor de 1? 0. 0. Muy bien. ¿Y 0 está en el intervalo de integración? ¿Sí? No. No. Entonces esta que tenemos aquí no es una integral impropia, porque en el intervalo de pi cuartos a 3 cuartos de pi no hay ningún valor de x que haga que el denominador valga 0, porque el único valor que hace que el denominador valga 0 es 0. Vean, coseno de 0 es 1, al cuadrado sigue siendo 1, más 4 es 5, y luego coseno de 0 es 1,
1 por menos 5 es menos 5. 5 menos 5 es 0 y entonces ya el denominador se haría 0. Pero el único valor que hace que el denominador sea 0 no está dentro del intervalo de integración. Entonces no es una integral impropia. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo la resolvería? Por cambio de variable. Solo con un proceso como el que ya conocemos, así es. Lo que yo haría sería un cambio de variable, pero antes de hacer el cambio de variable, tengo que completar trinomio cuadrado perfecto. Ajá. Para que tengamos abajo una expresión que sea ya directamente integrable. Entonces, a ver, ¿cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? Si usamos esta expresión que teníamos aquí, para más fácil, para facilidad, si usamos esta expresión, déjenme cambiarle el color. Muy bien. Sí, era la mitad. Ajá. Si usamos esta expresión, y después lo elevas al cuadrado, ¿no? Ajá, muy bien. 5a, entonces sería más 5 medios al cuadrado y menos 5 medios al cuadrado y más 4. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces ya estos que tenemos aquí, estos tres, ya son un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factorizan? La raíz del primero, la raíz del término constante, que sería 5 medios, el signo del término central, que es negativo, al cuadrado, y luego aquí ya con estos dos restantes, ¿qué nos quedaría? Sería 25 cuartos negativo más 16 cuartos. ¿Cuántos cuartos nos quedan? Menos 9 cuartos. Muy bien, menos 9 cuartos. Muy bien. Entonces aquí sería menos 9 cuartos. Perfecto. Entonces la integral original que teníamos, que era la integral de pi cuartos a 3 pi cuartos del seno de x entre, y ahora escribimos esta factorización que nosotros encontramos, a era coseno de x. Solo hicimos el cambio de variable para que fuera más fácil la factorización. Entonces sería coseno de x menos 5 medios al cuadrado menos 9 cuartos y todo eso diferencial de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, ¿cómo resolveríamos esta? Por un cambio de variable. Entonces diríamos que u... Y una duda. ¿Sí? ¿Por qué se utilizó 5 medios? ¿Por qué se utilizó 5 medios? Ajá. Porque así Por se la completa un factorización trinomio que se cuadrado hizo. perfecto. Tenemos que sacarle mitad al coeficiente del término lineal, que es 5, dividido entre 2, la mitad de este entre 2 y elevado al cuadrado. Ah, sí, es cierto, vale. Gracias. Por nada, por nada. Así se completa un trinomio cuadrado perfecto, siempre sacándole mitad al coeficiente del término lineal y elevándolo al cuadrado. Sin embargo, es importante que recuerden también que para poder completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el coeficiente del término cuadrático sea 1 y positivo. Como aquí ya lo era, por eso empezamos directo a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí o no? Ujú. Muy bien, y entonces ya su diferencial de u sería menos seno de Menos x seno de diferencial de x. Muy bien, y entonces ya nos quedaría que sería menos la integral de pi cuartos. Después sería a 3 cuartos de pi de el diferencial de u sobre... Ah, bueno, aquí pude haber puesto coseno de x menos 5 medios, directo. Y entonces me quedaría u cuadrada menos 9 cuartos, ya. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta integral que tenemos en el denominador? Bueno, esta nueva integral en términos de u, ¿cómo la resolveríamos? Podríamos intentar por logaritmo natural. ¿Cuándo se usa el logaritmo natural? Cuando nuestra función, en este caso podríamos llamarle v porque ya hicimos un cambio de variable,
está en el denominador y en el numerador aparece su diferencial. Pero ¿cuál sería la diferencial de esta? Sería 2u, diferencial de u. ¿Están de acuerdo? Y aquí solo tenemos a la diferencial de u, nos falta el 2u. Entonces no puede ser por logaritmo natural porque no aparece la diferencial del denominador, Rose. No, es otra vez con arcos y eso, ¿no? Más o menos, Elisa. Pero es que no me acuerdo, todavía no me Más o menos, pero la verdad es que no lo es. ¿No? ¿Saben por qué? ¿Razón? Porque las funciones trigonométricas que revisamos son estas, vean. Se los voy a recordar para que lo vean todos. Era la derivada del ángulo seno de u era 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrada por la derivada del argumento siempre. La derivada del ángulo tangente de u es 1 sobre 1 más u cuadrada por la derivada del argumento. Y la derivada del ángulo secante es 1 sobre u veces la raíz de u cuadrada menos 1, derivada del argumento. Ya está. Entonces, la que más se parece a esta que tenemos, la que más se parece, ¿cuál es? ¿Me pueden decir? ¿Cuál es la que más se parece? Ángulo tangente. Ángulo tangente, muy bien. Muy bien, pero ¿qué notan de diferencia? El 9/4. Ajá, ¿y qué deberíamos de tener? 1. Un 1, muy más bien. 1. ¿Y cómo le hicimos en clase cuando resolvimos esta integral? La voy a anotar aquí arriba y ahorita la voy a borrar. La integral de diferencial de x sobre x cuadrada más a cuadrada, ¿se acuerdan? Que esta nos quedó 1 sobre a, ángulo tangente de x sobre a más c. Donde a pertenece a los reales, o sea, es una constante. ¿Cómo le hicimos en clase para poder llegar de esto a esto? ¿Lo tienen en su libreta? Este ejercicio hasta lo hicimos 2 veces. Dividimos todo entre a cuadrada para que aquí nos quedara 1, luego este quedaba x cuadrada entre a cuadrada y diferencial de x entre a cuadrada sacamos 1 sobre a cuadrada y ya entonces ya hicimos un cambio de variable y llegamos a esta solución. Pero bueno, entonces se puede arreglar que este 9/4 sea un 1, dividiendo todo entre 9 menos 9/4. Pero, ¿qué otra diferencia hay entre esta expresión y esta? ¿Qué otra diferencia hay? Además del 9/4, que sí está bien. Qué bueno que lo identificaron. ¿Cómo? ¿El signo? El signo, exacto. En la derivada del ángulo tangente está una suma de una constante más una función al cuadrado. Y aquí no tenemos una suma, tenemos ¿qué? Una resta. Una resta. Entonces esta integral a la que llegamos se resuelve con un método de integración que se llama sustitución trigonométrica, que no lo hemos visto. De hecho, lo vamos a empezar a ver la siguiente semana. Entonces, todavía no podemos resolverlo porque no hemos, todavía no vemos ese tema. Parecía un muy buen ejemplo, Rose, pero todavía no hemos visto lo que necesitamos y no era un ejercicio de integral impropia. Porque no hay un valor dentro del intervalo que haga que el denominador sea 0. Porque recordemos que una integral es impropia si contiene al infinito o al menos infinito, o bien si dentro de su intervalo de integración hay un valor que haga 0 al denominador. Y ya observamos que el único valor que hace 0 al denominador es el 0 y el 0 no está en el intervalo de integración. Entonces no era un ejercicio de integral impropia, es un ejercicio que se resuelve por por sustitución trigonométrica. Y ese método no lo hemos visto. De hecho, en clase también llegamos a un ejercicio más o menos parecido a este, que les dije, déjenlo ahí en su cuaderno, todavía no lo podemos resolver. Recuerdo que Ricardo sacó su formulario, que es un librito verde, y entonces dijo, es arco secante hiperbólico. No recuerdo cuál de esas dijo, pero era una función hiperbólica inversa. No sé si te acuerdas tú, Ricardo.
No, creo que no. No sé quién habla. ¿Tú dijiste eso? Dijiste en clase Sí. una vez un ejercicio que no lo resolvimos porque no era una antiderivada directa de las que habíamos revisado. Pero tú dijiste, Sí, sí. pero ¿cómo se llama? Aquí en mi formulario viene que la respuesta es esto. Y te dije, sí, de hecho está bien, pero no lo podemos hacer así porque no podemos sacar formulario en el examen. Entonces vamos a ver más adelante un método de integración que se llama sustitución trigonométrica, donde vamos a resolver integrales de ese tipo. Entonces, esta integral, desafortunadamente, hasta ahorita no la podemos resolver porque no hemos visto el método de sustitución trigonométrica. Lo vamos a ver hasta la próxima semana. Y vamos a esta semana a revisarlo, pero como no vamos a poder avanzar nada nuevo, entonces hasta la próxima lo vamos a hacer. Entonces otra vez lo vamos a dejar pendiente y la próxima semana ya lo hacemos. Le voy a tomar una foto para que resolvamos esos dos que nos quedaron pendientes. Entonces, por favor, lo vamos a dejar hasta aquí, pero el miércoles vamos a resolver más ejercicios sobre lo que ustedes tengan dudas. Si quieren ir avanzando a la serie de los temas que ya vimos y algún ejercicio no les sale, pues ese me lo preguntan y yo les ayudo a resolverlo. Y si no, pues también pueden traer ejercicios que hayan visto por ahí. Y si no, pues yo les mostré los exámenes de semestres anteriores que podemos revisarlo. Busco mis exámenes parciales también de semestres anteriores, ahí podemos encontrar algún otro ejercicio. Entonces, desafortunadamente este ejercicio no lo podemos resolver todavía. Les voy a decir más o menos en qué consiste, si quieren, la integración por sustitución trigonométrica. En la integración por sustitución trigonométrica se usa cuando tenemos integrales de esta forma. X cuadrada menos A cuadrada. Bueno, voy a cambiarle para que no vean que, no piensen que solo es X. U cuadrada menos A cuadrada, diferencial de U, la raíz de A cuadrada menos U cuadrada, diferencial de U, o bien la raíz de A cuadrada más U cuadrada, diferencial de U. Entonces, cuando tengan integrales donde aparezcan diferencias o sumas de cuadrados, se usa sustitución trigonométrica. Y aquí observamos que todas aparecen dentro de una raíz, y en el ejercicio que estábamos resolviendo no había una raíz. Vean, les voy a mostrar a lo que me refiero. En el ejercicio que estamos resolviendo, teníamos esto. Diferencial de U sobre U cuadrada menos 9 cuartos. Entonces, más o menos se parece a este caso, porque tenemos una función elevada al cuadrado menos una constante elevada al cuadrado. 9 cuartos es lo mismo que 3 medios al cuadrado. Entonces, esta integral se parece a esta, pero alguien puede decir, aquí nos falta el cuadrado, pero pues no necesariamente, porque esto se podría escribir como du sobre la raíz de u cuadrada menos 9 cuartos, todo eso al cuadrado, porque esta raíz con este cuadrado se simplificaría y quedaría la expresión original. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué escribimos esta que no tenía raíz como una raíz al cuadrado? Justo para que se parezca a la forma que vamos a utilizar. Eso es lo que vamos a ver las próximas clases. No crean que lo estoy dejando aquí porque no sé resolverla, la sé resolver, pero hasta con lo que hemos visto hasta el día de hoy no se puede resolver. Necesitamos revisar este método de integración, que está muy fácil. Lo van a entender muy fácil. Lo único que les pido es que repasen cómo se definen las 6 funciones trigonométricas, cómo se definen estas 6 funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces ya, ¿cómo se definen? Y esto nos va a ayudar a reescribir nuestra integral en términos de funciones trigonométricas. Entonces vamos a llegar a integrales de seno cuadrado de teta, diferencial de teta, a integral secante cúbica de teta, diferencial de teta, a integral del seno de teta sobre coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Y por eso es que primero estamos viendo integrales de potencias de funciones trigonométricas, porque luego en integrales por sustitución trigonométrica vamos a llegar a estas otras.
¿Ya vieron que todo se relaciona? Y por eso es que no lo estamos resolviendo todavía, porque aún no hemos visto este tema. No porque no lo sepa hacer, no se preocupen, lo vamos a resolver. Ya tenemos 2 ejercicios pendientes y van a ver que en una semana más ya lo vamos a poder resolver sin ningún problema. ¿Sí? ¿Muchachos? Sí, sí. Perfecto. Entonces, En por ese- favor, les digo que en estos días aprovechen para repasar cómo se definen las funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo. Que hay una estrategia mnemotécnica que es, tomamos 2 veces coca y repetimos 2 veces y ya, miren, fíjense. Coca, coca y repetimos 2 veces y luego de abajo hacia arriba también decimos que tomamos 2 veces coca. Déjenme usar otro color. Ajá. Coca, coca y repetimos 2 veces ip. Entonces, esta estrategia mnemotécnica nos ayuda a recordar que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, la secante hipotenusa entre cateto adyacente y así las restantes funciones trigonométricas. Entonces, saber esto nos va a ayudar a resolver integrales de este tipo, de las que están aquí arriba. Pero bueno, la próxima semana ya lo vemos, se los prometo. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Yo ya tomé foto del ejercicio para que cuando veamos este método de sustitución trigonométrica, lo podamos resolver. Gracias gracias por conectarse, gracias por preguntarme sus dudas y participar. Nos vemos el miércoles, otra hora. Si recuerden, si ustedes empiezan a hacer sus series y tienen dudas, pues me pueden preguntar. Okay. Por favor. Si no, pues ya resolveremos algún ejercicio de los que están aquí en exámenes anteriores o series, etcétera, etcétera. Lo dejamos aquí. Okay. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho, por favor. Gracias por conectarse. Adiós, profe. Bye, bye. Vamos a pasar apuntes. Nos vemos, profe. Gracias Nos por vemos, su Ron. tiempo.